Déjame poner eso para enviárselo a Beatriz luego. Eh, y nada, Mauricio dice que hago mucha ceremonia al inicio de los escribir en el aire, así que voy a ser corto. Simplemente les voy a agradecer a todos por venir, especialmente a los invitados, especialmente a Rodrigo, que ha tenido que correr, chocar y no sé qué, para poder acompañarnos. Nada, muchas gracias. Y como dice Mauricio, la idea es conversar todos. Yo me callo, le doy la palabra a Mauricio y que él va a ser el mediador de estas conversaciones. No hay por qué agradecer, Dulce, qué bueno que hayas venido. A ver, voy un poco al protocolo del mundo pantallizado. En primer lugar, yo les voy a rogar que en la medida de lo posible, eso es para todos quienes están apagados, si pudieran aparecer para verificar que no son bots o alguna otra extravagancia tecnológica con la cual se construye poesía últimamente. Entonces, hay que rescatar ese poquito de humanidad que todavía tenemos, digo todavía. La idea ha sido ahorrarnos todos los tiempos protocolares. Tengo que hacer un acápite protocolar más. Alejandro Tarrap se disculpó, parece que tenía una reunión. Dolores tiene sospechas de que la reunión haya sido de carácter político, porque también está involucrado Hernán en esta misma secta o lo que fuera. Entonces, me disculpo en nombre de Alejandro. Y bueno, en el laboratorio, Rodrigo, Dolores, Karen, hemos estado haciendo lo siguiente. Por un lado, hay una tendencia que yo observo y que me sigue fastidiando, que es la de considerar al poeta, estoy poniendo poeta entre comillas, como alguien que solamente escribe poesía, que ni siquiera poesía, que solamente escribe poemas y que por lo tanto toda otra manifestación de escritura termina pareciendo casi excluida. Entonces, viendo los trabajos de ustedes, que los he visto en distintas épocas, por decirlo así, yo veo, reflexiono cómo aquello que está fuera del poema, aquello que está fuera de la poesía, termina interviniendo dentro de la escritura del mismo. Entonces, creo que ustedes han desarrollado discursos que no se circunscriben únicamente a ese ámbito poético, sino que se expanden por distintas direcciones. Entonces, lo que yo plantearía sería hablar un poquito de esto y de ahí las preguntas van a venir por parte de los participantes si es que les parece y están de acuerdo. Claro, de acuerdo. Bueno, entonces, ¿quién arranca? Hay que darle aire a Rodrigo. Rodrigo corre, pero no choca. Entonces, mientras se va reponiendo, no sé si alguna de las damas se anima. Yo lanzando a Lola, vamos, Lola. Arranca tú, pues, ya por. Y así, ¿quién es tú? Tú, Karen Plata. Uf. Rodrigo, creo que estás hablando, pero estás muteado. O sea, hay como hacer un planteamiento de la importancia de trabajar como, bueno, más naturalmente, ¿no? O sea, yo sí escribo fundamentalmente poesía, pero digamos, en la práctica de escritura
no se circunscribe, digamos, o la práctica estética no se circunscribe únicamente a escribir poemas, sino que me interesan explorar otras cosas en lo que hago. Me interesa explorar la traducción. He traducido varias cosas. También me interesa explorar la relación de la escritura con la fotografía. Me interesa también la relación de la escritura con el cine, con otras cosas, y eso busco, digamos, explorarlo en lo que hago. Claro, no hay, digamos, una cuestión programática de a mí me interesa, sino que surge naturalmente en el quehacer que hago. No sé si eso más o menos es lo que querías. O sea, si la pauta está bien y así era el número. Sí, Ajá. sí, claro. Ahora, yo te he entendido, pero yo no sé qué dicen los apagados también, es una incógnita. Pero bueno, ya lo comprobaremos después. Después nos vas a comentar algo sobre ese concepto de autor. Estoy pensando en estimado cliente, que ahí no sé si hay una errata en el nombre del autor o si hay un concepto escondido. Era una cosa que también te quería preguntar, pero hablaremos después, todavía hay un rato. Karen, ¿vas a hacerle porras a Dolores o vas a hablar? Nada, me voy a quedar con la parte que dijeron que no esperaban que dijera nada inteligente. Eso Y lo me dije yo, aplaudieron. por lo tanto Sí, no sí, tiene sí. ninguna veracidad. No, me quedo con eso, entonces solo opinaré. Pues al final creo que somos seres con diferentes sentidos y demás, entonces como que no podemos evitar que este abanico de cosas e intereses y demás no te estén entrando, no te generen búsquedas. Creo que al final hay veces que llego a la poesía por una síntesis de que estuve explorando en otras cosas y que todo eso parece a veces una síntesis, pero realmente no es una síntesis, llega luego a un poema. Pero luego también pienso que cuando empecé a escribir poesía, en realidad yo no quería escribir poesía, quería escribir cuento. Y se lo mostré a alguien y me dijeron, ¡ay, qué buen poema! Entonces fue como, ¡ah! Yo quería hacer un cuento. Y nada, esto de explorar el lenguaje, explorar las cosas, es como darle otra dimensión, no sé. Por ejemplo, ahora en guión, de repente siento que es un lenguaje completamente diferente, luego siento que se parecen, pero es cosas que, o en literatura podemos decir, no sé, más sobre la mente y los pensamientos, lo tienes que traducir. Entonces, esta exploración del lenguaje y cómo juega y cómo se va convirtiendo, me interesa mucho. Lo que iba a decir de los objetos, es como de repente tener el perfil, ya tengo el perfil con una exploración, pero ahora me hace falta entender algo más de este objeto y de su materialidad, de física. Entonces, pues buscas, no sé. Entonces, eso te lleva a otras ramas, no sé, al menos creo que como esta sensación de deseo de querer tener más o entender un poco más. Ya, creo que me fui por las Hace un ramas. ratito, cuando estábamos hablando en la previa, diré, valiéndome de un término casi de programa futbolístico, tú mencionaste un concepto que a mí me interesa y no sé si podrías desarrollarlo un poquito, que es esta idea de docuficción. Sí, de hacer, que lo hacemos todo el tiempo. De hecho, creo que el documental como tal no existe porque siempre estamos metiéndole nuestra mano. O sea, ¿cómo decirte? Una conversación es lo que cada uno recuerda de esa conversación, ¿no? Y estamos transformándola, metiéndole parte de nuestra percepción, de cómo amanecimos hoy, de si tenemos calor, frío, si estamos nerviosos, si nos acaba de dar COVID y entonces estamos que no pensamos bien.
Y entonces, ay, yo ya me estoy yendo a otro tema. Es que en el documental, acá en la escuela siempre te plantean como, ay, retratar la verdad. Y la verdad, creo que la verdad la tiene uno, y de hecho, para comunicarla es imposible como tal, ¿no? Entonces, pero en ese intento de hacer, entonces, se le dice híbrido cuando entonces guionizas cosas, que yo creo que siempre uno guioniza, y tomas partes de la realidad, que también están guionizadas porque están elegidas. Tú eliges dónde poner la cámara, qué parte cortas de una conversación, qué parte dejas, hacia dónde llevas el discurso. Y de nuevo, me acabo de ir por las ramas. No, no te has ido por las ramas, ya te sientes Tarzán. O sea, tú sigue tranquila, que se te ha entendido perfectamente. Y bueno, no sé si se te ha entendido, ya vendrán ahora los comentarios y ahí es realmente lo importante. Nosotros estamos haciendo simplemente una calistenia. sí, entonces, pero lo que sí creo, nada, siempre, bueno, acá en la escuela de cine y demás, como yo no soy directora y no sé dirigir ni a un actor ni a nada, entonces pues es más fácil, más bien robarte un cacho de algo de qué está pasando. Entonces ya no tienes que tú como director hacer que el otro genere una emoción o demás, entonces se la robas, ¿no? Dices, ah, esto está aquí, le voy a quitar el alma a este gato que está agarrando una bondoja, una bolita de estambre, no sé, y les quitas su alma. No sé. Saltamos a Texas, Dolores. Sí, saltemos a Texas. Bueno, yo siempre he trabajado trabajé hace tiempo que no, pero mi visión continúa siendo la misma. A mí me marca mucho una visión periodística. Yo desde los 17 años comencé a trabajar en los medios de comunicación escrita, después tuve que ver con algunas intervenciones en televisión, en radio y así, o sea, me vinculé a los medios de comunicación como mi forma de vida, de eso vivía hasta hace 10 años más o menos. Entonces yo creo que en mi caso mi visión siempre es muy, como que es una visión que no se pierde, la visión del periodista, la visión de la investigación, de no creer todo lo que tienes enfrente, sino, bueno, es lo que veo, tengo que investigar qué hay detrás de eso que tengo enfrente, ¿no? Y creo que eso está muy, muy marcado en mi trabajo, desde mi primer libro, que sí, yo soñaba con escribir poesía y hacer poesía, y lo que para mí era poesía tenía que ver con el manejo del lenguaje, con la tensión del lenguaje, con el enmudecimiento así estilo Paul Celan y todo eso. Pero llegó un tiempo en que, según yo, dejé de escribir poesía. Creo que el último libro de poesía que yo escribí fue en el que colaboré con Rodrigo, Intervenir. O sea, pensando en versos como tal y pensando en una estructura que reflejara un libro de poesía donde se diluyera el autor. Pues hablando de autor, y eso me encanta del trabajo de Rodrigo también, y por eso me encantó colaborar con él en este libro. Igual ese sello que Rodrigo aporta tan peculiar, lo trasladamos a Intervenir, y Intervenir no aparece firmado como Rodrigo Flores y Dolores Dorantes, sino como RFDD, ¿no? Algo así. Entonces, después de ese libro, yo literalmente dejé de escribir poesía, y cuando me refiero a dejar de escribir poesía, es que dejé de pensar al momento de escribir que estoy haciendo poesía. A mí no me interesa hacer poesía, ¿sí? Si yo pensara que estoy escribiendo poesía, no escribiría nada, literalmente. Y tiene que ver con una ruptura completa con estructuras sociales que nos encarcelan en un género y que te dicen esto tiene que ser. Y yo pongo el ejemplo a veces
con la estructura del matrimonio, ¿no? Con el sistema del matrimonio, ¿verdad? Lo seguimos reproduciendo, nos seguimos casando, pero es una estructura muy vieja, arcaica, que en algún momento funcionó, y funcionó hace siglos que se instituyó porque pues a alguien había que heredarle y la mujer no tenía que ser propiedad de alguien, etcétera. Pero lo seguimos reproduciendo ahora, cuando ya las parejas o los vínculos de pareja son completamente distintos, ¿no? Nos relacionamos de manera muy diferente, elegimos a nuestro vínculo o a nuestra pareja por razones completamente distintas que al principio, etcétera. Y creo que lo mismo ha sucedido con la raíz de lo que estructuró, la raíz del lenguaje que estructuró lo que se conoce como género en la literatura, ¿no? Entonces, para mí, tiene mucho que ver con esa desaparición de género, ¿no? Entonces, escribo, por ejemplo, estilo, y cuando lo propongo para publicar, dicen, ay, pues sí, como le pasó a Karen, ¿no? Es un libro de poesía. Entonces, se publica como un libro de poesía, pero para mí estilo no es poesía, ¿sí? Que, bueno, yo hablo estilo como si todo el mundo lo conociera, pero es un libro que escribí en 2011 y bueno, lo voy a mostrar, no lo voy a leer, claro, pero voy a mostrar para que vean los párrafos, son párrafos, literal, ¿no? O sea, ahí, según yo, ahí no hay poesía, ¿sí? Pero bueno, se publica en una editorial de poesía y yo creo que quizás es porque mi nombre está vinculado a mis principios dentro de la poesía. Y ahora estoy muy interesada en la investigación. Todo mi trabajo tiene que ver con investigación sobre estructuras sociales, estructuras mentales, estructuras de pensamiento, sistemas sociales, control social, la historia de la violación, los orígenes europeos del lenguaje en el que nos expresamos, por ejemplo, ¿no? Y eso también me interesa mucho como aclarar, porque yo siento, en mi caso yo soy de ascendencia indígena, por ejemplo, y siento que hay un escritor en México que dice que la lengua madrastra es el inglés, esa es nuestra lengua madrastra, y nuestra lengua madre es el español. Pero yo verdaderamente siento que yo escribo en mi lengua madrastra, y yo me expreso dentro de mi lengua madrastra, y estoy como mutilada del lenguaje del corazón, que es la lengua indígena, el idioma indígena, ¿no? El náhuatl, que es el que se habla en la zona donde nació mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna. Entonces estoy muy entretenida con esto, me gusta pensar en eso, me gusta como, si no estoy de acuerdo con determinados sistemas sociales machistas, por ejemplo, ¿por qué voy a seguir reproduciendo dentro de los géneros que escribo esos mismos sistemas, ¿no? Y a catalogarme y comportarme dentro de esos mismos sistemas, ¿no? Portarme bien, ser linda, todo lo que conlleva con la institución, con las instituciones culturales. No sé si me expliqué. No, perfecto, perfecto. Y me alegra tu visión de género, porque algunos van a decir que nos hemos puesto de acuerdo, pero no sabes lo bien que cala y cuánto ilumina este espacio. Un comentario, sí, antes de abrir el micro, una cosa que me dio mucho gusto a mí con respecto a lo que es el laboratorio, es que el libro Intervenir llegó a través de este espacio. Me lo hicieron conocer por acá y fue una bonita sorpresa que me dieron hace unos 2 o 3 meses. Ya Karen sabe, con los tiempos yo me desubico como Rodrigo en las calles. Pero fue una sorpresa muy bonita y la valoro. Yo voy a abrir el micro para las preguntas que tengan.
la intención es esa, como siempre les digo, si yo quisiera hablar con ellos, los llamo uno a uno por teléfono. Lo importante es la participación de ustedes. Así que las preguntas que hayan, suéltenlas. Yo quizá no debería abrir porque mejor le doy la palabra a José Manuel y yo me meto después. Entonces, José Manuel, tú vas primero, luego Matías. Matías o Ricardo, no sé quién es el que es, porque están ahí los dos juntos. Gracias, Braulio. Buenas noches a todos y todas. Yo quería preguntar a Karen y a Dolores sobre el tema de la investigación, ¿no? Que me parece muy interesante. Cómo yo a veces siento que quizás si quiero escribir algo y quiero investigar, o sea, me propongo un proyecto, no necesariamente un tema, pero algo me llama la atención y quiero indagar en ello, en mi escritura, y quizá la investigación surge como una búsqueda paralela a eso que estoy escribiendo, o es como buscar qué insumos, qué materiales me ayudan a comprender un poco más de esto que me intriga, de lo que quiero escribir, porque a mí me parece como que yo personalmente, ¿no? Siento como que a veces me es más interesante quizá a veces como no llegar a una respuesta con investigo, sino como encontrar otras cosas que no sabía de esto que me intrigaba al inicio. No sé si me estoy enredando mucho, pero es como que siento que quizá a veces he escuchado a algunos escritores, ¿no? Que hablan, no, sí me he leído esto y tengo que saber de eso, y a una vez que ya sé, ya puedo escribir. Y quizá no es tanto eso la investigación, ¿no? Quería preguntarles sobre ello. Más, Karen. Iba a decir, pues justo cuando entras a la investigación y ajá, te quieres echar un clavado y también tienes que entrar, de repente, en este caso ya dijiste, me gusta quedarme como en el proceso y con dudas, con preguntas, con algo, como que ese es tu objetivo de la investigación o tal. Pero hay veces en que tienes que investigar para tu tesis, ¿no? Entonces, también tienes que saber cuándo detenerte. No, porque entonces ya tienes 50 temas que todos son maravillosos y que se desprenden de esa primera idea, esa primera luz que te dio, irte a tirar esa alberca de, a ver, voy a rascarle. Baja un poco de claridad de hacia dónde, si igual tienes ganas de tirarme y a ver a dónde me lleva esta tormenta, creo que vas por el camino correcto. Si tienes, más bien dices, no, quiero hacer un texto sobre tal, entonces pues ya te pones directrices y te detienes tantito, aunque después digas, ok, después lo vuelvo a agarrar para meterme más. No sé, y tampoco creo que tengas que ser completamente un experto para hablar de algo, no, para querer explorar sobre ese tema, ¿no? Ayúdame, Lola. Bueno, yo en relación a la investigación, para mí lo que es importante es como, yo necesito responderme ciertas preguntas que tienen que ver con la estructura social en la que estoy envuelta, ¿no? O el sistema social en el que estoy envuelto. Así es como surge en mí la necesidad de investigar, pero no investigo como para construir un personaje es decir, mi proceso de investigación es en sí la escritura. Y creo que como tú decías, no recuerdo el nombre de José Manuel, como tú decías, no estoy investigando para probar lo que ya sé, no tendría sentido. Lo que a mí me interesa es ¿a dónde me va a llevar esta pregunta? ¿A dónde me va a llevar este detonante? Y a mí, y vuelvo a mi visión periodística. Yo creo que yo estoy marcada por esa visión periodística que incluye mucha investigación de campo y donde hay
donde yo soy muy consciente de que la verdad es una experiencia, ¿verdad? La verdad no es una información, no es alguien que me va a decir algo, ¿verdad? Tengo que estar ahí y ver qué está pasando. Bueno, hay niños que tienen hidrocefalia porque al lado hay una empresa de cemento que está generando tóxicos y hay un brote de niños con hidrocefalia del otro lado de la frontera, para ponerte un ejemplo, ¿no? Lo que me diga a mí la empresa, la Sarco, que se llama, por ejemplo, es lo que me está diciendo, no es lo que está sucediendo necesariamente, ¿no? Entonces es como decía Karen, esta búsqueda de la verdad, que dice Karen, la verdad no existe, ¿no? Pero sí hay una verdad propia, que es esa experiencia que encuentras mientras estás investigando, ¿no? En mi caso, la investigación de campo es fundamental. No puedo escribir de nada que no haya yo vivido, pero sobre esa investigación de campo fundamental, que le llamo investigación de campo, pero es hacia donde me ha llevado la vida, ¿no? Pero sobre esa investigación de campo fundamental, pues hago otras investigaciones, lecturas, un montón de lecturas de datos, por ejemplo, de la época medieval, ¿no? En los archivos de las cortes medievales, ¿no? Lo que respondían los nobles después de haber violado y destazado a un plebeyo, ¿no? Y encuentras que lo respondían de la forma más natural del mundo. Y dices, no puedo creer lo que este güey está diciendo, porque se valía hacerlo, ¿verdad? Se valía destazar a alguien por el simple hecho de ser noble y sentirte amenazado por ese plebeyo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no puedo estar en esa experiencia. Entonces voy a esos archivos que me dan esa experiencia de what the fuck, ¿cómo es que pasaba esto? Pero además lo vinculo a lo que está sucediendo actualmente, sigue sucediendo. Y tiene un origen, y el origen está centrado en Europa, en la Europa medieval, en los sistemas jerárquicos, etcétera, ¿no? Entonces, así es como a mí me gusta escribir y trabajar, básicamente. Muchas gracias por su respuesta. La pareja Matías Ricardo, no sé dónde se fue. Hola a todos, sí, yo tenía una pregunta para Rodrigo. Me pareció muy interesante lo que mencionó al comienzo de la relación entre escritura o poesía y fotografía, y además he visto que en algunos de sus textos incluye también fotografías. Quería preguntarle cómo pensar, o desde dónde pensar, o cómo relacionar esa relación entre poesía y fotografía. Sí, conectando un poco con lo que decían Karen y Lola, creo que la escritura y la imagen comparten algo, ¿no? Que comparten la testimonialidad, podría decirse de esa forma. Entonces, también son ambos códigos son archivos. Entonces, yo cuando, digamos, exploro, por ejemplo, la relación de la escritura con la fotografía, también me pongo justamente a revisar distintos archivos que pueden ser en el último libro que escribí, que se llama Ventana Cerrada, que pueden ir desde archivos familiares, álbumes familiares, que digamos son, digamos, lo que está más a la mano de uno. Y además es curioso porque hoy ya no existen álbumes familiares porque todo está aquí, ¿no? En el celular. Entonces yo creo que en algunos años
la experiencia del álbum va a ser como puramente arqueológica, ¿no? Pero a mí me interesa explorar los álbumes familiares y también me interesa justamente el hiato entre, digamos, esas experiencias, digamos, que podrían ser lo más íntimas posibles, como son las fotos de nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros abuelos, y fotografías digamos, históricas, digamos, que no nos pertenecen en ese sentido. O sea, como puede ser eh, la fotografía de una Adelita revolucionaria en 1912 o la fotografía de dos, digamos, cantantes brasileños. O sea, yo creo que cuando, digamos, todo eso se traslada a esta visión de archivo, se pueden encontrar justamente constelaciones, conexiones, articulaciones muy interesantes entre todo este material. Y lo mismo con la escritura. Se puede escribir desde la experiencia, digamos, más íntima, biográfica posible, y también se puede se puede buscar, digamos, sus reversos o sus fantasmas en textos históricos como son, digamos, en este libro hay algunos textos que, un poco hablando de lo que decía Mauricio, de esta noción de autoría, de repente hay fragmentos que a mí me dicen mucho sobre la experiencia de la fotografía, por ejemplo, de Franz Kafka o de Walter Benjamin, que están justamente presentes en el libro. Obviamente yo no soy el autor de esos textos, pero sí soy, digamos, quien dispuso que ese material estuviera ahí y adquiriera una nueva configuración. Entonces, justamente para mí, la fotografía, la escritura, yo los veo también como una cuestión de archivos. Son archivos para mí con los que se pueden crear ciertas articulaciones. No sé si responde a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias. No sé si por ahí hay alguien que quiera hacer una pregunta, porque si no yo tengo una que me interrumpieron hace un rato. En todo caso, yo quería preguntar algo que no, confieso que no sé muy bien cómo formular, pero que sé que tiene que ver con la idea de usar un cuaderno, porque la manera en la que utiliza un cuaderno un periodista es distinto a la manera en la que, o sea, hay muchas formas de usar un cuaderno y hay en la escritura de todos ustedes o sea, una impresión que me da de manera distinta, pero de haber surgido de una hilación de anotaciones que en un instante pudo haber estado dispersa. Eso pienso sobre todo de la escritura de Karen y hasta cierto punto la de Rodrigo. La de Dolores es como más articulada, más yendo hacia un punto, ¿no? Pero sí tengo esa idea de como anotaciones siendo hiladas de a poco y de lo que decía, de los usos del cuaderno, ¿no? Y así, pues sí tienes razón. No sé qué va. Dale, mi cagadero. Luego escribo en las orillas. Ajá, y escribo o preguntas que me surgen a partir de lo que dicen, o alguna imagen o algo, ajá, un fragmentito o una palabra. Y luego digo, ¿por qué me interesa? Y sí, siempre cargo un cuaderno. ¿Vas, Rodrigo, que te desapareciste? Estás muteado.
Rodrigo, estás en mute. Perdón, una disculpa. Perdón, utilizo también libretas, cuadernos, servilletas. También en el celular apunto de repente cosas. Y cosas que luego van adquiriendo un sentido, ¿no? A lo mejor en un principio es un material que para mí no tiene interés, pero cuando lo vuelvo a revisar le encuentro ciertos matices, ciertas cosas que puedo explorar a partir de ello. Entonces sí, pues sí utilizo los cuadernos. Tu idea de cuaderno, ¿hacia dónde iba, Braulio? ¿Al cuaderno como objetualidad, como planteamiento? Me quedé un poco pensando por qué excluyen a Dolores. No, y en principio no deberían haberla excluido porque tenía más que ver con las distintas maneras de usarlo. Porque por eso empecé diciendo la manera en la que lo usa un periodista, porque de eso había estado hablando Dolores, de que su investigación o su manera de escribir está ligada con la investigación por la manera en la que había empezado a escribir. Estaba más ligada con la comunicación o con las comunicaciones, pero la manera en la que utiliza un periodista un cuaderno es distinta a esa manera que habla Karen o que habla Rodrigo de anotar en los fragmentos en servilletas, fragmentos en el celular y luego ir hilándolos, o como veía en el chat, las articulaciones de Rodrigo. Sí, hay las escrituras de Rodrigo y de Karen podrían ser articulaciones, hilaciones de esos fragmentos que aparecen en el borde de las servilletas, en el ribete del cuaderno, etc. Y por otro lado, la escritura de Dolores va hacia un punto, o sea, no está, no sé cómo formularlo, eso es, en parte. Sí, creo que, si me permites intervenir, creo que tienes razón. O sea, no sé si razón en relación a Rodrigo y a Karen, ¿verdad? Pero a lo que dices acerca de mí, creo que sí, porque yo no utilizo cuadernos. Yo hace mucho que no utilizo cuadernos. Utilicé durante el periodismo los utilizas porque estás levantando datos. Edad, test, cuántos balazos tenía, etcétera, ¿no? Entonces traes ahí tus datos y hay que vaciar, llegar inmediatamente al periódico y hacer la nota, ¿no? O la grabadora para pescar textualmente lo que la persona dijo sin que te vayas a tropezar o equivocar o cometer un error de sentido o malinterpretar, etcétera. Pero en mi escritura no hago notas. Es bien curioso, no tengo cuadernos, tengo colección de cuadernos que están vacíos porque hago 3 notas ahí y nunca las uso. Pero lo que sí hago es subrayar. Cuando hago mis investigaciones, tengo marcadores, marcatextos de 1000 colores y tengo todos mis libros subrayados. Y si te refieres al proceso creativo o de construcción del libro, yo me la paso mucho tiempo pensando. O sea, tengo mi hora de pensar en la mañana y si no lo hago me siento mal durante todo el día y siento que ahí es donde se va construyendo el libro. Y llega un momento en que ya no puedo tener mis horas de pensar más y empiezo a hablar sola. Entonces digo, es momento de ya, este libro lo tengo ya que escribir y lo hago así, no porque esté esperando algo, sino porque generalmente no tengo tiempo. Yo tengo que trabajar para comer, entonces no tengo tiempo para meterme en un túnel 3 meses y escribir. Pero cuando me pongo a escribir, eso hago, o sea, es hasta donde tope. Ya que empecé a escribir, es hasta donde tope y eso quizá es lo que notas como de que va hacia algún rumbo, ¿no? Tiene una dirección el texto, porque ya lo estuve trabajando mucho en los libros directamente, en la investigación, en las ideas que he tenido en la cabeza, las que se me olvidaron no las tomo en cuenta porque qué bueno que se me olvidaron, y así, órale, a escribir, ¿no?
Básicamente así funciona. Gracias, creo que ordenaste mucho mi caos también. No sé por qué, esa es la palabra del día, caos. Caos. La palabra es de Karen, no te la apropies. Original. La palabra es de todo, lo pueden usar. Y desusar y dejar que deje su significado, hacerle. Se la pueden cochar. Estaba pensando en algo mientras van reflexionando en una posible pregunta. Están hablando de procesos de creación, de procesos de construcción. Y yo me pregunto cómo fue el haber compartido, todo entrecomillado, haber compartido un proceso en el caso de intervenir, en el caso de Dolores y de Rodrigo. Primero, Rodrigo. Pues no sé, para mí fue una experiencia increíble, maravillosa, muy intensa también, porque pues ¿cuándo lo escribimos? Como en 2010, 2008 o algo así, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo lo escribimos, Rodrigo? ¿Hace cuánto escribimos ese libro? Pues no sé, pero... 2007, 2008, ¿no? Algo así, 7, 8, sí debe ser. Y digamos, empezó porque Lola me mandó un correo y me dijo que si me interesaba hacer algo con ella, pero iba a hacer un poema, que si queríamos hacer un poema juntos. Le dije, va, está bien, ¿cómo le hacemos? Y entonces nos mandamos, Lola me mandó una línea y yo le contesté, y entonces luego ya empezamos a meter cursivas, entonces alguien contestaba con cursivas, el otro con altas, y así se creó, digamos, 1 o 2 poemas, que si mal no recuerdo era para una revista de la India o algo así, ¿no? Si era algo así. Era para una revista de la India, pero querían textos colaborativos. Sí. Entonces me pidieron que invitara a alguien a colaborar. Exacto. Y digamos, esa experiencia se fue enriqueciendo y se volvió más intensa, y entonces, después de esos primeros poemas, entonces cada quien escribía, digamos, un texto, y yo se lo enviaba a Lola, y Lola me respondía con otro, y a veces, digamos, la frecuencia de esos intercambios, a lo mejor al principio era uno cada tercer día, pero después ya eran 3 o 4 correos al día, y ese libro lo escribimos en un mes, o sea, fue rapidísimo. ¿Ah, sí? Fue una experiencia buenísima, y además, no sé, a mí, pues, obviamente había mucha complicidad con la escritura de Lola, que a mí siempre me ha atraído, me gusta muchísimo lo que escribe Lola, y entonces me siento muy identificado con eso, porque digamos, si digamos, ese libro si lo hubiera hecho con alguien más, jamás habría salido, o sea, nunca habría brotado más de unos versos, ¿no? Y aquí fue todo un libro, y no sé, a mí me pareció increíble, no sé, Lola, ¿qué dices? Sí, fue una experiencia, para mí fue maravilloso hacerlo, me encantó, lo disfruté, el proceso de escritura lo disfruté muchísimo, pero porque hubo decisiones que tomamos desde un principio, o sea, para mí fue como importante, voy a colaborar con Rodrigo, y colaborar con otro escritor significa que va a ver cuándo te equivocas, cómo corriges, las metidotas de pata que escribes, las estupideces, en mi caso, que suelo escribir mientras estoy soltando lo que quiero soltar, las cosas que no sirven y que te lo voy a decir en tu cara, oye, esto no sirve. Y fue primero como soltar esa parte de mi identidad, de decir, cielos, Rodrigo se va a dar cuenta que no soy tan chingona como me creo, ¿no? Soltar esa como especie de orgullo, de defensa,
y abrir tu forma de escribir hacia la otra persona, que la otra persona conozca la forma en la que trabajas, en la que construyes tus versos o tus textos o vas creando un libro. Esa fue una parte súper liberadora. O sea, yo me ponía mis reglas, ¿no? Como, tal palabra no la voy a decir nunca, en ninguno de mis libros va a aparecer esa palabra. Y, por ejemplo, en el caso de intervenir, porque retomábamos versos el uno del otro, hubo versos que yo ya no sé quién escribió, por ejemplo, en el libro, porque los fuimos retomando y recreando y retrabajando juntos, y que contenían palabras que yo nunca hubiera dicho, o que yo nunca hubiera usado, o formas que yo jamás hubiera permitido en uno de mis libros. Y el hecho de soltar eso fue para mí súper productivo, súper liberador, una experiencia súper, súper chida, la verdad. Y así fue como dice Rodrigo, empezamos interviniendo un par de textos, un par de poemas, y después contestándonos uno y uno. Y hasta la fecha, algunos de mis poemas favoritos que identifico en el libro son los que escribió Rodrigo aquí en Intervenir. Me siguen gustando muchísimo y a veces los uso para conquistar. Cuando quiero quedar bien con mi pareja, le mando mi favorito poema de Rodrigo que viene aquí. Pero Rodrigo, tú sabes que te pido permiso, ¿eh? Digo, lo voy a usar. Pero así fue, me encanta. Y creo, estoy completamente de acuerdo con Rodrigo. Si lo hubiera hecho con otra persona, quizá el libro ni siquiera se hubiera logrado, ¿no? Ya el proceso de edición y de publicación ya fue otro rollo, pero el proceso de creación fue fantástico. Mira, y digamos, luego o sea, el libro, digamos, concluyó con que, pues Lola y yo somos amigos, pero nos hemos visto muy pocas veces. Y una de esas veces que nos vimos, porque Lola vino aquí a México y dimos una lectura, pues nos sentamos, dijimos, entra, sale, no, está muy malo, este sí está, y ya, así acabó como... Y nos juntamos para corregir juntos ya en presencia los dos, creo que sí. Un rato larguísimo, toda una noche. Yo vivía en ese entonces en la frontera con México, en Ciudad Juárez, y Rodrigo vivía en la Ciudad de México, o sea, se hacían 2 horas de avión, 2 horas y cachito en vuelo. Y coincidió con una visita de trabajo mía a la Ciudad de México y pudimos trabajar. Y recuerdo que Rodrigo decía, este texto se va, no sirve. No, Rodrigo. Porque eran textos de Rodrigo que a mí me gustaban mucho, pero sí, fue una experiencia que a mí me gustó muchísimo, la verdad. ¿Preguntas por ahí? Bueno, yo no tengo una pregunta, más bien es comentario. Bueno, creo que es comentario, no sé, tal vez sí es pregunta. A lo mejor es un poco el género, un poco disperso, pero pues me es interesante justo como la literatura y la fotografía y el periodismo y igual incluso esta parte de a lo mejor posturas que uno ideológicas tiene, pueden como converger en una creación, ¿no? En una creación. Y es interesante, ¿no? Lo que también comentaba por ahí Dolores y que no se va. Se está cortando. Sí. También flexibilizarse la poesía también, ¿no? ¿Puedes repetir eso último? Perdona, te cortaste. Dulce, la señal se interrumpió, te quedaste un ratito sí. En el aire que el periodismo hacerlo poesía. ¿Cómo? Perdón. O el periodismo hacerlo poesía o
o así, ¿no? O sea, como invadir de alguna forma a través del otro. Y pues que yo creo también de los álbumes fotográficos y que esto ya después va a ser parte de la arqueología. Entonces también en un futuro, pues igual a lo mejor todas estas cosas, incluso los mismos libros, ¿no? Van a ir como cambiando, la gente me da la impresión de que también se vuelve como más visual y entonces es ir como estos géneros o bueno, estas formas de expresión irlas como convergiendo y cambiando. Y también para mí es como muy interesante, ¿no? Ahí como podemos realmente como definir nuestra opinión, ¿no? En el caso de Dolores creo que es algo que está haciendo como de manera intencional y creo yo que eso justo puede como marcar pues pues esta postura política, ¿no? O esta verdad, ¿no? Que por ahí decía Karen, ¿no? De la verdad que es expresada o es reflejada a través de un guión o a través de una fotografía o a través de un poema o a través de algo. Y lo otro que también quería comentar es que igual, por ejemplo, esta parte de lo que menciona Dolores de que de repente es como la premura a veces de tener que escribir, ¿no? Porque pues se depende de eso, entonces de repente no te puedes quedar como los 3 meses en el túnel y eso es algo que también con lo que hay que lidiar, ¿no? Y bueno, y cuando se trata justo como de la creación y de la investigación, es como que tienes que al final del día es parte como de tu sustento. Y pues nada, pues creo que es la primera vez que yo asisto, no sé si han hecho como otro laboratorio antes, pero pues sí los felicito y es muy interesante como esta apertura al público de que están, en la cual se están como mostrando a ustedes mismos y sus expresiones y sus creaciones y que pues ojalá que este proyecto continúe. Y ya, gracias. Creo que lo que comenta Dulce se puede relacionar un poco con lo que dijo Lola al principio en función del género, ¿no? Y más que pensar en invasiones o contaminaciones, lo estoy pensando ahorita, así que si estoy diciendo una barrabasada me van a disculpar, pero lo que creo es que hay escrituras que terminan constituyendo una suerte de expansión de campo, una expansión del campo tradicional. Entonces, en el momento mismo en que se desbordan, lo que hacen es ampliar ese ámbito tal como lo encontraron. Creo que iría por ahí, no sé, me estoy aventurando. Y eso también, ahora que reapareció, Rodrigo, también hasta podría relacionarse con la traducción. Creo que son expansiones de campo, pero no deliberadas, sino que se van dando. Rodrigo, creo que estás hablando. Otra vez. Yo creo que sí, pero digamos, yo creo que esta expansión del campo que a veces nos parece como muy novedosa, no lo es tanto, porque justamente la historia del arte y la literatura siempre ha sido eso, y a veces también muchas cosas que hoy nos parecen, sí que son nuevas, pues existen desde hace muchísimo tiempo. O sea, justamente, por ejemplo, la historia de la relación entre la fotografía y
la escritura, pues tiene que ver con el inicio mismo de la fotografía, con cuando las imágenes en los diarios eran acompañadas por palabras. Desde el finales del siglo XIX, esto está presente, y de imagen y palabra, pues digamos desde los griegos. Yo creo que más bien es una cuestión pendular, ¿no? O sea, hay momentos donde hay más énfasis en ciertas relaciones que en otros momentos. Y sí, o sea, siempre, digamos, el campo se expande, ¿no? Siempre, digamos, se enriquece con las distintas aportaciones que hacen muchas personas. Por ejemplo, a mí un escritor que me parece clave, o bueno, no clave, más bien que a mí me gusta mucho y que digamos mezcla estos dos discursos es Sebald. Las novelas de Sebald siempre hay, digamos, imágenes que puntúan cierto detalle, que dan realce a cierta cosa. A lo mejor a veces justamente son fotografías históricas muy reconocidas, pero otras veces son pues fotografías que él tomaba en los paseos que daba, que digamos su literatura es una literatura del paseo, y eso a mí me parece muy interesante, esa naturalidad de esta exploración, ¿no? Y él sí creo que expandió justamente ese discurso. Juan Manuel, tenías o tienes la mano levantada, perdona mi presbicia. Creo que no tienes tu micrófono. Pero sí. Ya. No me di cuenta que conforme avanzaba la sesión, se fue acabando la luz. Aquí donde estoy, que es en Virginia, en Estados Unidos, y al final estaba ya oscuro mi cuadro. Entonces, pero me gustó el efecto, por otra parte. Bueno, estoy muy contento porque Dolores es mi gran amiga de hace muchos, muchos años. Y Rodrigo y Karen también, tengo muchas ganas de conocerlos y siempre es como una fiesta que los veo en diferentes lugares, pero nunca los había visto juntos a las tres. Y eso me encanta. Y además los admiro como poetas y entiendo que sus poéticas son muy diferentes. En mis cursos de poesía he tenido la suerte de que me han venido con mis estudiantes y han estado ahí en diferentes momentos, Karen, Rodrigo y Dolores, hablamos de sus libros. Y algo que quería apuntar solamente es que a pesar de que los tres, o independientemente de que las tres tienen discursos muy particulares sobre su propia poética y sobre los procesos creativos, algo que me gusta mucho de ellas es que el poema siempre sabe más. Es decir, y es como para mí la prueba de que sus procesos, sus discursos, sus investigaciones o sus notas, sus cuadernos, son parte de un proceso, digamos, auténtico o legítimo, porque la cristalización de esto, el libro, si le llama poesía o no, o el libro, versos, independientemente de eso, siempre sabe más que el autor, hay algo más, y eso en mi caso funciona, insisto, como esa parada de autenticidad. Es fácil encontrar poetas con discursos muy elaborados, pero muchas veces los poemas no resisten la prueba de la lectura, ¿no? O el discurso, una vez que se hace a un lado, el texto no se sostiene. Y en el caso de ellas tres, insisto, el poema siempre sabe más que el autor por mucha sabiduría que puedan tener sobre los temas que están escribiendo, ¿no? Y creo que en esa zona, en ese salto, opera el misterio, si podemos llamar todavía, de la escritura poética. Hay como algo una relación con el lenguaje que tiene una zona de misterio quizá, y que esos procesos les permite iluminarla de una manera muy, muy particular. Y ya me enredé, como diría Karen, ya ya ando por las ramas, pero eso es lo que quería apuntar. Gracias por invitarme. María Luz, tienes una pregunta, creo. Buenas noches.
En primer lugar, muchas gracias por su presencia esta noche y gracias también Mauricio y Braulio por permitir esta reunión tan importante. Quería decirles a los tres que su forma de escribir es muy especial y por lo menos para lo poco que he leído y que he podido abarcar, me parece fascinante. En relación a la escritura de Rodrigo, quería por favor pedirle una opinión o saber en qué consistía. Ay, perdón. Quería saber cómo es que hizo para escribir el poema de la página 52, el poema o el escrito, el texto 8. Lo vas a traumatizar, María Luz, porque te aseguro que no tienen la más remota idea de lo que hablas. Ya, le voy a decir, es que justo me estaba interrumpiendo aquí, no pude completar la frase. En Estimado Cliente, en la página 52, hay un texto titulado 8 en números romanos que dice sin CR EULAT, sin CR PRCE. Hay algunos críticos que mencionan que es una ruptura con el lenguaje en forma absoluta, como para decir que es un llamado al que compra poesía y decirle esto es lo que compras, y es un desafío para el que lee poesía. De ese mismo libro resalto también otro poema que se llama Residuos, que también me encantó, pero es otra estructura de ese mismo escrito, donde se ve mucha naturalidad, se ve que no hay nada forzado y resalta mucho un sentido del humor, un sentido de libertad, de jugar con el lenguaje, ¿no? Es como hacer una escultura y usar el lenguaje, cada una de las palabras para formar algo bello, diferente. Por otro lado, quería decirle en relación al título, justamente, ahí menciona que él es el autor. Sin embargo, pone, el autor es Rodrigo y sus compinches. Es la tercera pregunta. Quería saber si existen los compinches. Es un trabajo también así como el que hizo con Dolores, compartido con alguien más, o los compinches son sus otros yoes. Muchas gracias por las respuestas. Ahora comienza la conferencia de Rodrigo Flores y la personalidad múltiple. ¿Sí? No, pues muchas gracias por la lectura y por las preguntas. En el caso de ese primer poema que mencionas, si mal no recuerdo, es un poema, digamos, que va perdiendo la legibilidad a lo largo. Son 8 poemas y al final es, creo que, una frase descompuesta de sin representación, donde, digamos, ya no hay ninguna representación figurativa del lenguaje en representación. Eso era lo que, digamos, lo que intentaba simbolizar en ese texto, y la parte de los residuos también, digamos, forman parte digamos, de lo que estaba explorando en ese entonces en Estimado Cliente, que era justamente el lenguaje despersonalizado, que aparece desde el título justamente Estimado Cliente, que es lo que muchas veces en cientos de correos electrónicos, todo el spam, somos justamente un estimado cliente, pero pues, ¿quién nos estima? ¿Quién nos puede decir estimados si no nos conoce, no? Entonces, eso era justamente lo que exploraba, y residuos tiene que ver justamente con estos residuos del lenguaje, por eso le puse a esa sección ese título. Ahora, en relación con Rodrigo Flores Sánchez y sus compinches, sí, es como un juego digamos, que no hay un autor, no hay una autoría de ese libro, sino que si te fijas, muchos de esos textos son pues, voces que encontré en las calles, anuncios,
frases de la televisión, frases de periódicos, de noticias, y todo eso, digamos, lo metí a la licuadora. Intenté darle justamente una unidad dentro de esa mezcolanza, ¿no? Entonces, digamos, lo que estaba intentando en ese libro era decir que digamos, no hay, o sea, la única autoría mía en relación al texto es que yo combiné esos fragmentos que estaban presentes ahí. Claro, esto es un abuso porque no, o sea, hay algunos textos que sí escribí, pero digamos era lo que intentaba señalar puntual. Por eso es el Rodrigo Flores Sánchez y sus compinches, que pues es un chiste. Muchas gracias, gracias. No, a ti. Eduardo, creo que tenías ahí una pregunta. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, me interesaba un poquito, lo mencionaba Dolores al inicio de esta investigación sobre las instituciones en los cuales uno va profundizando y va criticando, lo relaciona un poquito con lo que decía Rodrigo ahora, ¿no? Como que voy a criticar la institución autor, voy a hacer un chiste sobre eso, voy a parodiarlo. Y en sus escrituras, ¿cómo se da ese proceso de decir, quiero criticar esto y lo voy a hacer de esta forma? O sea, como que quiero criticar esto y voy a utilizar, por ejemplo, la parodia, voy a utilizar el chiste, voy a jugar con la forma de las palabras. Normalmente, o sea, ¿cómo ustedes van a hacer ese proceso? ¿Como que lo tienen ya premeditado o es que durante la misma escritura simplemente se lanzan a jugar con todas las posibilidades para criticar eso que quieren criticar? Pongo mis lentes para contestar. Yo no busco criticar, ¿eh? Mi proceso de investigación, a mí me interesa conocer cuáles son estos mecanismos de los que constantemente prefiero escapar, ¿no? Me gusta moverme fuera de esos sistemas, pero siempre, sobre todo sistemas que tienen que ver con jerarquía, competencia, confrontación y exclusión, ¿no? Que son 4 características de nuestros sistemas sociales actuales, ¿no? A todos nos impulsan a competir, a confrontarnos, y a excluir al que no piensa igual que yo, a excluir al que no escribe igual que yo, etcétera. O sea, a mí, yo lo que busco no es criticar, sino conocer cómo se conforman esos mecanismos, saber cómo se conforman estos mecanismos que nos hacen a todos permitir que este sistema suceda y se desenvuelva de esta manera y que funcione y haya funcionado así por siglos, durante siglos, ¿no? Cómo es que caemos en esta forma de creencia, ¿no? También la poesía como género se convierte en una creencia. Yo creo que es esto, ¿no? Y defiendo esa creencia y entro a concursos, y si gano más concursos, jerárquicamente estoy más arriba, y el que tiene más, no sé, esta forma piramidal, jerárquica en la que nos movemos, en la que competimos. Eso es básicamente lo que me interesa como investigar. ¿En qué contribuyo a ese sistema, para que ese sistema exista? Porque si existe, es porque todos contribuimos, ¿no? En ese sentido, esa es mi búsqueda, no tanto criticar ni crear géneros o subgéneros para criticar lo que no me gusta, ¿no? Algo que no me gusta, ¿no? No sé los demás. Claro, tú has hablado por ti, Lola, pero acá aparece en la misma fila que yo la persona esta, pero creo que ya Karen se siente representada con todo lo que has dicho y puede no serlo. Entonces creo que lo justo sería escucharla.
Yo digo que sí. Nada, que al final, pues uno tiene intereses y búsquedas de las que no se puede zafar y cosas que le remueven el corazoncito, los sentidos, lo que sea. Entonces, pues al final, quieras o no, o tienes búsquedas y se van dirigiendo hacia ese camino. Entonces tienes cosas que tienes dudas y demás, y estos intereses son reflejándose. Entonces, por eso estoy de acuerdo con que no es criticar, sino más explorar, descubrir, entender, darte cuenta, no sé. Esto de el mundo es demasiado inmenso, tiene demasiadas caras y cosas, ¿no? Entonces, ajá, no soy nadie tampoco para posicionarme arriba de ese mundo y entonces hacer juicios. Prefiero más bien decir, justo es inmenso y no estoy entendiendo. Quiero ver, quiero entender un poquito. No sé. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna última pregunta también para no abusar de nuestros invitados. Eduardo, creo que ibas a decir algo. Supongo que no. Bueno. José Manuel, como para cerrar. ¿Cómo se le roba el alma a un gato? Había mencionado al principio. Lo tomas, ¿sabes? Ajá, pues tienes que ser observador, tienes que ser paciente, no tienes que forzar. Entonces tienes que estar listo para el momento en el que puedas atrapar el alma del gato. Entonces estar atento, en este caso tener cámara en mano o tus sentidos a la mano para que entonces cuando se descuide y esté el alma presente, poderla tomar así, chupar. Y así. Mercedes. Sí, yo simplemente quería saludarles y agradecerles mucho este espacio porque hace mucho que no los veo a muchos de ustedes, bueno, a Rodrigo, a Karen, a Dolores. Siempre estamos por las redes sociales, pero hace mucho que no nos vemos en movimiento y en persona ni hablar. Así que bueno, me gustó mucho escucharlos hablar sobre su trabajo y todo lo que compartimos. Y bueno, te quería agradecer, Mauricio, por esta posibilidad también. No, imagínate, un gusto, un gusto. Un gusto, sí, que también siempre hablamos y nunca interactuamos así en vivo y en directo, Así digamos. es otra dimensión. Yo solo tengo una última pregunta antes de cerrar. Rodrigo, tenía seguro el carro, ¿no? Para quedarme tranquilo, porque me dio la duda. No, sí, ya. Resuelto eso. Ya. No, entonces todo está en orden, quería cerrar en paz. Creo que ese reencuentro para muchos de nosotros es también un reencuentro. También termina siendo una especie de llamada de atención colectiva para no perdernos tanto en nuestras vistas, en nuestros diálogos, que a veces parece que las circunstancias nos terminan ganando. En lo personal, yo he estado muy contento de tenerlos, de verlos, de escucharlos, de compartir el espacio. Les agradezco muchísimo. Nosotros siempre estamos acá. El laboratorio eventualmente organiza estos conversatorios donde Karen ya ha estado de chismosa en alguna oportunidad, y en más de una, creo. Y bueno, y es parte de todo el proyecto que venimos desarrollando. De mi lado, no sé, Braulio ya se despedirá, pero muchísimas gracias. Abrazos grandotes y de verdad muy contento por poder verlos. Te dejo para tu cierre protocolar, mi querido Braulio. Mi cierre protocolar es agradecerles a todos por venir, especialmente a Karen, a Rodrigo y a Dolores. Y además de eso, a los que nos han acompañado, decirles que el 10 de septiembre vamos a hacer un evento que se llama el Laboratorio Open, donde vamos a estar hablando un poco de lo que hacemos en este proyecto y van a ver algunos de los participantes
hablando de sus experiencias, mostrando un poco de sus proyectos, eso. No tengo nada más que decir, muchas gracias. Voy a cortar la grabación.